4 de junio de 1943. Base naval de Norfolk, Virginia. En la cubierta de un barco de transporte estadounidense, docenas de soldados de la Wehrmacht desembarcaron bajo los cielos nublados de la costa este. Entre ellos, el Unterscharführer Otto Brandt miró a su alrededor y murmuró a su colega que estaba a su lado: «No parecen estar en guerra». Durante años, la propaganda alemana prometió que Estados Unidos era una sociedad decadente, racialmente desorganizada y moralmente débil, una nación que nunca resistiría el espíritu de hierro de Europa. Esa convicción estaba a punto de desmoronarse. Lo que estos hombres presenciarían en las horas y semanas siguientes no involucró trincheras, explosiones o interrogatorios. Lo que sacudiría profundamente sus certezas era algo más silencioso y devastador: la eficiencia de las grúas, la presencia de mujeres en los controles, la naturalidad con la que negros y blancos compartían el mismo espacio, sin escondite, sin prisa, sin miedo. Este documental revelará lo que realmente sucedió cuando 425.000 prisioneros de guerra alemanes fueron llevados al corazón industrial de Estados Unidos, y cómo la visión de un país que funcionaba en plena libertad destruyó, pieza por pieza, la maquinaria ideológica nazi. Porque para muchos de ellos, la guerra terminó allí, en el momento en que vieron suceder lo imposible ante sus propios ojos. Pero antes de sumergirnos entre bastidores de esta transformación invisible, hay una estadística que define toda esta historia. Entre 1943 y 1946, Estados Unidos acogió a 425.871 prisioneros de guerra alemanes. Solo 54 lograron escapar durante más de 30 días, menos del 0,01%. Pero el número más desconcertante no está en las fugas, sino en las solicitudes de quedarse. Miles de ellos, al final del conflicto, suplicaron permanecer en el país que habían jurado destruir, no por coerción, sino por fascinación. Lo que vieron aquí no fue un campo de prisioneros, sino una ventana a un futuro que Alemania nunca había prometido. Una sociedad tan segura de su fuerza que ofrecía libertad, cultura y respeto incluso a sus enemigos. Y si valoras historias reales como esta, basadas en datos y documentos, considera apoyar este canal con un me gusta y tu suscripción. Esto nos permite seguir desvelando los episodios olvidados que aún definen el mundo en el que vivimos. El primer impacto no vino con armas, vino con el silencio. Cuando los prisioneros alemanes bajaron de los barcos en Norfolk, esperaban hostilidad, insultos o aislamiento. En cambio, encontraron un puerto que funcionaba como una coreografía invisible. Las grúas movían toneladas de carga con precisión matemática. Los camiones operaban en sincronía e incluso los niños caminaban entre soldados con periódicos bajo el brazo. Nadie gritaba. Nadie apuntó con armas. Los sonidos eran de motores bien calibrados, silbatos de organización y en algunos puntos incluso música proveniente de radios instaladas en los muelles. Para los hombres arrojados a una cultura militar, donde la disciplina significaba obediencia ciega y miedo constante, parecía una falla en el sistema, pero era todo lo contrario. Era el sistema funcionando. Un sargento de la Wehrmacht, al ver a un grupo de mujeres que manejaban grúas con cascos, le preguntó al guardia: ¿son parte de la propaganda? El estadounidense sonrió y respondió: son parte de la producción. Para los alemanes, este fue el primer shock. Civiles y militares cooperando sin coerción, producción a ritmo de guerra sin colapso logístico, libertad en plena efectividad. El puerto de Norfolk manejaba más de 500.000 toneladas al mes en ese momento, más de lo que muchos de los puertos más grandes de la Europa ocupada podían manejar en un año. En el apogeo de la guerra, Estados Unidos producía 96.000 aviones al año. Alemania, en su mejor año, apenas superó los 40.000, y con pérdidas logísticas diarias. La discrepancia no fue solo numérica.
Ella era filosófica. Los prisioneros comenzaron a darse cuenta de que no estaban frente a una versión ampliada de Alemania. Se enfrentaron a algo completamente diferente, una economía que no temía a su propia población, una máquina de guerra alimentada no por la doctrina, sino por el voluntarismo, la coordinación y la fe en el individuo. Si también te sorprendió esta comparación, comenta a continuación. Datos impactantes. El contraste se intensificó por minuto. En los puertos alemanes todo estaba controlado, camuflado, dominado por burocracias y miedo al sabotaje. Aquí, los prisioneros vieron a los trabajadores discutiendo libremente, a los soldados almorzando con civiles, a los repartidores siendo tratados con respeto por los oficiales. Un sistema donde la fuerza no estaba oculta, se mostraba abiertamente. Algunos prisioneros incluso sospecharon que todo era una puesta en escena, pero no había cámaras, no había teatro. Lo que vieron fue la verdadera América, y cuanto más miraban, más sentían que crecía la grieta. Un exoficial de la Luftwaffe escribiría años después: esperábamos encontrar un país en desorden. Encontramos un orden tan natural que parecía absurdo. No había necesidad de ningún interrogatorio, ni humillación pública. La primera arma invisible utilizada contra el nazismo fue la logística en paz. Libertad funcional, los camiones que no se detuvieron, el suministro que no falló y la ausencia de miedo. Fue allí, en la calma organizada de ese puerto, donde la narración comenzó a desmoronarse, y fue solo el comienzo. Porque lo que les esperaba a pocos kilómetros de distancia no era un campo de castigo, era algo aún más peligroso para cualquier dictadura, un campo de convivencia. El momento de la comida se calculó para ser solo un paso logístico, pero se convirtió en el primer golpe moral definitivo. Después de aterrizar en Norfolk, los prisioneros fueron conducidos en formación al comedor de la base naval. La expectativa era clara. Comida fría, vigilancia hostil, latas arrugadas arrojadas sobre mesas de metal. Después de todo, esto es lo que los propios alemanes ofrecieron a sus cautivos, pero lo que encontraron fue algo que sus doctrinas no previeron. Al cruzar la entrada del comedor, los hombres de la Wehrmacht vieron un espacio luminoso, con ordenadas filas de bandejas, soldados estadounidenses comiendo tranquilamente y, de fondo, una transmisión deportiva, el sonido animado de un juego de béisbol llenando la habitación. Fueron llevados a mesas cercanas, con la única separación a unos metros de distancia. Sin células, sin gritos, no hay órdenes ofensivas. Cuando llegaba la comida, se servía con el mismo nivel que los marineros: carne caliente, verduras frescas, pan blando e incluso postre. Un teniente alemán preguntó en voz baja: ¿es esto una provocación? Pero no fue así. Era simplemente el procedimiento. Un sargento estadounidense respondió con un vago gesto hacia la radio: la guerra está ahí fuera. Aquí almorzamos. Fue en ese momento, entre mordiscos cautelosos y miradas desviadas, que muchos entendieron el peso real de la situación. La guerra no había terminado, pero para estos hombres algo esencial estaba comenzando a desmoronarse: la creencia de que pertenecían a una civilización superior. El enemigo, a quien habían sido entrenados para odiar, ofrecía comida, no por debilidad, sino por principios. Y lo que es peor para la narrativa nazi, los estadounidenses no parecían preocupados por su presencia. Era como si estuvieran acostumbrados a la victoria. Y lo fueron. El efecto psicológico de esta comida fue ampliamente documentado en cartas interceptadas e informes de inspectores de la Cruz Roja. Los prisioneros estaban confundidos en ausencia de odio. Uno escribió: nos sentamos entre hombres que horas antes podrían habernos matado, y ahora uno de ellos me pasó el salero. Otro detalle inquietante para los alemanes: entre los soldados estadounidenses había negros, y estos hombres comieron la misma comida, sentados a las mismas mesas.
Esto, en sí mismo, ya dañaba el dogma racial de la doctrina hitleriana. Más aún, entre el personal de cocina había mujeres, jóvenes, sonrientes, coordinando la logística alimentaria. Uno de ellos, al escuchar un comentario grosero en alemán, respondió con un cortés Gesundheit al estornudo de un prisionero. Fue un gesto pequeño pero devastador. Una mujer, una enemiga, respondiendo con amabilidad a un acto involuntario, algo que ningún manual de guerra podía prever. El nazismo había construido su identidad sobre la deshumanización del otro. Pero, ¿cómo puedes sostener esto cuando el otro te sirve comida caliente e ignora tu presencia como si fuera solo otra cara en la multitud? Los informes de la Cruz Roja indican que el número de presos con insomnio esa noche fue el más alto registrado hasta ahora. La dieta no había causado un problema digestivo, había causado un colapso ideológico. Estaban siendo tratados bien por un sistema que teóricamente debería ser caótico y desmoralizado. Y más, estaban experimentando, por primera vez, con un sistema en el que incluso el enemigo tenía derechos. Al final de la comida, no hubo cánticos, ni discursos, ni castigos. Los soldados estadounidenses simplemente se levantaron y se fueron. Algunos prisioneros se detuvieron por un momento, esperando tal vez una orden, un grito, pero no lo había. La guerra había llevado a estos hombres de uniforme gris al corazón del enemigo, pero lo que encontraron no fue odio, era la estructura, orden y comida servida por manos que no temblaban. Un coronel estadounidense, cuando fue entrevistado años después, dijo: «La mejor arma contra el totalitarismo era la rutina estadounidense. La previsibilidad de nuestra vida cotidiana destruyó su lógica, y, de hecho, esta rutina se repetiría, en trenes, en fábricas, en las calles. Pero antes de eso, el siguiente choque estaba en camino, porque después del almuerzo vino el embarque, y el transporte de estos prisioneros no se haría en cajas de metal selladas, sino en trenes de pasajeros. Asientos acolchados, grandes ventanales y paisajes enteros revelan lo que el Reich había tratado de ocultar, que había un mundo que funcionaba más allá del miedo. La salida de Norfolk tuvo lugar al anochecer, con grupos organizados abordando trenes de pasajeros ordinarios, sin escolta visiblemente armada, sin aparato de seguridad que sugiriera riesgo. Los vagones, pintados con los colores estándar de las líneas ferroviarias civiles, tenían asientos acolchados, grandes ventanas y ventilación natural. Para los soldados alemanes eso no tenía sentido. Estaban en territorio enemigo, derrotados, capturados, y sin embargo fueron transportados con más dignidad que muchos viajaron en Alemania en tiempos de paz. A medida que los trenes se alejaban de la costa y atravesaban el campo de Virginia, Georgia, Alabama y Texas, los prisioneros comenzaron a ver un Estados Unidos que la propaganda nazi nunca había descrito. Fábricas funcionando a plena capacidad en las orillas de los ferrocarriles, estructuras industriales que operan hasta la noche, humo saliendo de docenas de chimeneas y, en todas las ciudades, luz, energía eléctrica constante, incluso en pequeñas estaciones rurales. El contraste con Alemania en guerra fue violento. En las ciudades bombardeadas del Reich, los apagones eran la regla, la escasez era diaria y la producción operaba en la clandestinidad por temor a bombardeos o sabotajes. Aquí fue todo lo contrario. Los estadounidenses parecían no ocultar nada. Los nombres de las compañías eran visibles en letreros luminosos. Los trenes logísticos se movían junto a los trenes civiles y en ciertas paradas los civiles se acercaban para saludar a los prisioneros con curiosidad, no con hostilidad. A veces, los niños repartían dulces, los ancianos saludaban, los soldados les devolvían el saludo. No hubo ningún intento de ocultar a los alemanes el funcionamiento interno de la maquinaria de guerra estadounidense.
Un capitán de la Luftwaffe observó en silencio la estructura de una refinería en pleno funcionamiento en el estado de Mississippi y le preguntó a su compañero, ¿por qué mostrarnos esto? La respuesta no vino de los estadounidenses, sino de la evidencia misma, porque no había nada que temer. Lo que Estados Unidos proyectó, sin siquiera decirlo, fue una confianza absoluta en su superioridad logística. Un sistema tan extenso, tan abastecido, tan descentralizado, que ni siquiera la mirada del enemigo representaba una amenaza. Según los registros del Departamento de Guerra, Estados Unidos operó, en 1944, más de 2.000 refinerías y subestaciones industriales capaces de mantener la producción de guerra durante años sin interrupción. En Alemania, el número de instalaciones del mismo tamaño, ya bombardeadas o amenazadas, no superaba los unos pocos cientos. Con cada milla recorrida, la ideología del miedo se volvió más frágil. Los prisioneros vieron no solo la abundancia, sino la naturalidad con la que operaba. Filas de camiones cisterna, vagones refrigerados, contenedores etiquetados con marcas y lugares de destino, todos visibles, todos libres de camuflaje. Para los soldados entrenados bajo la lógica del secreto, donde cada pieza de información debe ocultarse por razones de seguridad, eso fue casi un insulto. Pero fue, de hecho, una lección de proporción. Estados Unidos no tenía que ocultarlo, porque su capacidad era demasiado grande para ser contenida, incluso si quisiera. El Departamento de Transporte de EEU, en ese momento, coordinaba más de 220.000 kilómetros de pistas activas diariamente, con una tasa de puntualidad superior al 85%, incluso en tiempos de guerra. La logística no solo era eficiente, sino predecible. Y ese fue otro elemento devastador para el prisionero alemán. Ver a un enemigo que no solo dominaba la técnica, sino también la rutina. Las estaciones estaban limpias, abastecidas y funcionaban con una precisión que contrastaba fuertemente con la desorganización de los centros ferroviarios de Frankfurt, Hamburgo y Dresde, entonces marcados por la escasez de carbón, los ataques aéreos y la sobrecarga estructural. Los trenes estadounidenses lo seguían con una regularidad casi irritante. Una organización sin heroísmo, sin fanfarria y precisamente por eso indestructible. En cada nueva estación, los oficiales prisioneros observaron cuidadosamente nombres, distancias, números. Estaban esperando alguna señal de debilidad, alguna brecha de seguridad, alguna laguna estratégica que pudieran explotar mentalmente, pero solo encontraron más de lo que desafiaba sus propios conceptos. Una sociedad que no parecía estar en guerra, sino que ganaba con constancia. En los registros de los interrogatorios realizados más tarde por funcionarios estadounidenses, varios prisioneros informaron la misma sentencia. Esperábamos ver de cerca al coloso estadounidense. No sabíamos que caminaba con pasos tan silenciosos. Y había más. Los paisajes no mostraban ruinas, ni ciudades paralizadas, ni rostros hambrientos. Mostraron abundancia, almacenes abarrotados, centros de distribución de alimentos y, lo más inesperado, una prensa libre circulando en cada estación. Periódicos locales que informan sobre la guerra y critican al gobierno. Para los hombres criados bajo la censura absoluta, esto parecía un error de Estado. Pero era el funcionamiento regular de la democracia en marcha. Al pasar por un pueblo de Arkansas, los prisioneros pudieron ver una fila de tractores esperando el envío. El número era impresionante. Más de 150 unidades se alinearon para ser enviadas a un área agrícola. Por el contrario, en 1944, todo el Reich producía menos de 4 y 0,0 tractores al año, casi todos los cuales fueron desviados para fines militares o confiscados. En los Estados Unidos, solo el estado de Iowa produjo más que eso, y aún así exportó. Esta flagrante desproporción no se mostró como un trofeo,
sino como parte de la vida cotidiana. Y eso fue precisamente lo que más corroyó. La fuerza estadounidense no provenía del espectáculo, sino de la escala silenciosa. Uno de los prisioneros, un ex empleado del Ministerio de Propaganda nazi, anotó en el reverso de una carta censurada: "No gritan, simplemente lo hacen". El tren continuó, atravesando inmensos paisajes con fábricas, ferrocarriles, escuelas e iglesias que aparecían y desaparecían por la ventana. Cuando llegaron a Texas, ya no eran los mismos hombres que habían desembarcado en Norfolk. La duda se había apoderado de mí, porque si ese era el enemigo, quizás la propaganda estaba equivocada desde el principio, pero el golpe más grande aún estaba por llegar, porque el lugar donde iban a ser retenidos, el llamado campo de prisioneros, no se parecía en nada a lo que sugería la palabra campo. Cuando aterrizaron en Camp Hearn, en la zona rural de Texas, los prisioneros esperaban cercas oxidadas, guardias armados gritando órdenes en inglés, pisos de tierra y largas filas para comprar pan duro y agua turbia. En cambio, encontraron una instalación tan meticulosamente organizada que se parecía más a una universidad rural. Los cobertizos no fueron improvisados, eran estructuras de madera maciza, con techos en perfecto estado, ventanas con cortinas y, para sorpresa de todos, camas con colchones. No hamacas ni paja, sino colchones reales. El agua corría limpia por los grifos, las duchas se calentaban y la electricidad iluminaba todos los sectores, incluidos los baños. La iluminación nocturna no solo era funcional, sino simbólica. Los prisioneros eran tratados con un nivel de dignidad que ni siquiera se otorgaba a muchos soldados en el frente. Había una lavandería en pleno funcionamiento, una biblioteca con cientos de libros en inglés y alemán, y un auditorio donde los propios reclusos organizaban presentaciones. Cuando los primeros prisioneros fueron llevados al puesto médico del campo, fueron recibidos por enfermeras militares con registros médicos en la mano y equipos clínicos de última generación, sin interrogatorios, sin intimidación, examen de rutina, medición de temperatura, vacuna, como soldados, como pacientes, no como enemigos. Un sargento de las SS, que recibía atención por una vieja herida, dijo: "En mi tierra, un hombre enfermo se vuelve desechable. Aquí es solo otra ficha". La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. La fuerza no se impuso, se reveló a través de la estabilidad. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. Camp Hearn tenía una estructura para más de 4.000 prisioneros e incluso en momentos de sobrecarga mantenía su rutina casi inquebrantable. La comida, aunque simple, era nutritiva, basada en proteínas, verduras frescas y un suministro constante de leche. A los prisioneros se les dieron uniformes limpios, asistencia espiritual y un detalle que destruyó muchas convicciones: acceso a instrumentos musicales, guitarras, acordeones, pianos, partituras. La música, tratada como una distracción frívola en muchos frentes, se fomentó aquí. Uno de los campos incluso tenía una orquesta compuesta exclusivamente por prisioneros, que actuaba para sus propios compatriotas y para los guardias estadounidenses. Más que un lujo, fue un golpe a la doctrina de la dureza. La misma ideología que glorificaba el sufrimiento como purificación militar, ahora enfrentaba su antítesis: comodidad, estructura y respeto como forma de control, y también su versión ideológica. La psicología aplicada por el gobierno estadounidense era clara: mostrar que incluso el enemigo, cuando se trata en base a la ley, podía darse cuenta de que había otra manera. Los informes internos muestran que en menos de 3 meses el comportamiento agresivo ha disminuido en más del 70% entre los presos, y lo más curioso, los intentos de fuga también.
Camp Hearn y tantos otros campos similares no vencieron al enemigo por la fuerza bruta, sino por la ruptura silenciosa de la convicción. La arquitectura del lugar reflejaba esto. Áreas de juego al aire libre, canchas deportivas, pequeños huertos mantenidos por los propios presos y aulas donde se ofrecían cursos básicos. El campo operaba sobre la base de la previsibilidad, horarios fijos, reglas claras, sanciones administrativas, nada arbitrario. Esto contrastaba con el caos organizativo de muchos campos alemanes, donde la jerarquía era desordenada, la violencia gratuita y la supervivencia dependía de la suerte. Para los hombres acostumbrados a la brutalidad de los campos en el frente oriental, la rutina estadounidense era desconcertante. Muchos comenzaron a dudar de la imagen que tenían de sí mismos, si el enemigo fuera tan eficiente, tan seguro, tan humano. Así que tal vez la guerra en sí se basó en una mentira funcional. La estructura de Camp Hearn operó como una metáfora de la máquina estadounidense, compleja, amplia, pero increíblemente efectiva. Para 1944, Estados Unidos mantenía más de 500 campos de prisioneros en 46 estados, todos los cuales tenían suministros regulares, un funcionamiento técnico estricto y constantes inspecciones de salud. Ninguno de estos campos, hasta el final de la guerra, sufrió un ataque directo o un colapso interno. La estabilidad fue el argumento más fuerte y silencioso. Uno de los oficiales alemanes escribió en su diario: «No necesitan convencernos, todo lo que tienen que hacer es continuar con su rutina». Y continúa. Pero el mayor punto de inflexión estaba por llegar, porque esos hombres, ahora alimentados, alojados y libres de caminar bajo supervisión, se verían obligados a trabajar. Y en ese trabajo, finalmente, serían testigos de la parte más brutal y admirable del poder estadounidense, su capacidad para transformar la tecnología, la tierra y el trabajo en una fuerza productiva que ninguna ideología podría explicar. Los primeros días de trabajo fueron recibidos con sospecha. La doctrina nazi enseñaba que el enemigo usaría el trabajo cautivo para humillar, degradar tareas o castigos disfrazados. Pero lo que los prisioneros alemanes encontraron en los campos agrícolas y fábricas de Texas, en Arkansas, fue algo completamente diferente. Productividad a una escala nunca imaginada, impulsada por la eficiencia en lugar de la brutalidad. En las plantaciones de algodón, junto con los agricultores civiles, vieron por primera vez en acción la cosechadora mecánica International Harvester, una máquina que por sí sola reemplazó el trabajo de más de 50 hombres operando con precisión en hileras enteras de cultivos. En un solo turno, cosechó el trabajo manual de una semana de todo un pelotón. Eso no era solo mecanización, era poder traducido en producción. Gran parte de este equipo había estado en uso desde la década de 1930, refinado año tras año. Para los soldados de una Europa sitiada, donde incluso se usaban bueyes para arar campos en regiones con escasez de combustible, ver máquinas llenas de gasolina en abundancia no solo fue un choque técnico, sino filosófico. Estados Unidos no solo dominó el campo, sino que lo multiplicó. Y en los silos de almacenamiento, la abundancia era aún más evidente. En grandes estructuras metálicas se almacenaron toneladas de algodón, maíz y trigo con control de temperatura, monitoreo de sensores y sistemas de ventilación automática. Fue el triunfo de la logística sobre la escasez. Los prisioneros, muchos con experiencia agrícola, sabían lo que significaba. Este era un ejército invisible, que operaba las 24 horas del día, con una eficiencia que no dependía del heroísmo, sino de los sistemas. Y el sistema funcionó. En las plantas de procesamiento de petróleo, caucho y alimentos enlatados, la escena era aún más desconcertante. Transportadores automatizados, máquinas de llenado, calderas presurizadas con monitoreo digital,
una realidad que incluso algunas unidades militares alemanas de élite no conocían. La producción en serie no era una teoría, era el terreno mismo sobre el que caminaban. Y luego vino el detalle más inquietante, el desperdicio. En las líneas de producción de piezas metálicas, como engranajes y componentes agrícolas, los presos vieron cajas enteras de materiales que se desechaban por imperfecciones mínimas. Uno de los ingenieros alemanes detenidos, al ver un lote de pernos de acero inoxidable rechazados por desviación milimétrica, guardó silencio durante minutos. En Alemania se reutilizaría, se refundiría, se reciclaría y se volvería a aplicar. Aquí, simplemente se sacó de la línea, porque el sistema estadounidense podía darse el lujo de perder y aún así ganar. La abundancia causó incomodidad, porque reveló con una claridad brutal la distancia entre dos modelos de guerra, uno basado en la escasez, la disciplina y el sacrificio, el otro en producción, automatización y distribución. La guerra estadounidense fue menos visible, pero infinitamente más decisiva. Según datos de la Oficina de Gestión de la Producción de Estados Unidos, en 1944, el país producía más de 90 millones de toneladas de acero. Alemania, en ese mismo año, produjo poco más de 18 millones. Incluso si se sumaran todas las naciones del eje, el total no excedía los 2/3 del acero estadounidense. Y el acero fue solo el comienzo. Las fábricas en Texas, Missouri, Illinois y California producían de todo, desde herramientas agrícolas hasta piezas para tanques y barcos, todo a un ritmo estandarizado, casi impersonal. Cada prisionero presenció, al final de un turno, miles de productos apilados y enviados con una eficiencia impresionante. Nada de esto se hizo bajo gritos o acoso. La producción fluyó porque el sistema era estable, y porque había combustible, porque había hierro, porque había libertad. Una libertad que permitía al ingeniero protestar, al trabajador sugerir mejoras, al sindicato supervisar. Y todo esto generó más resultados que el látigo, la propaganda o el miedo. Un prisionero, un excapataz de una fábrica en el norte de Alemania, escribió en su cuaderno: «No guardan el tornillo, ahorran tiempo, y eso es lo que nos derrota». La cruda verdad era esta: el enemigo operaba con márgenes tan amplios que podía errar y aún así salir adelante, y cometió menos errores de los esperados. El mantenimiento de las máquinas se realizó en tiempo real. Los técnicos circulaban con manuales, repuestos y horarios. No hubo improvisación, hubo protocolo. La guerra, allí, se ganó en detalle, en el equipo revisado, en la grasa cambiada, en el lote desechado como precaución. Y era imposible no compararlo con lo que habían dejado atrás. Alemania en guerra vivió de la adaptación. Trenes adaptados, fábricas improvisadas, laboratorios ocultos. Aquí, la planificación era visible. Un prisionero informó que los estadounidenses no ganan porque tienen más, ganan porque piensan en grande y ejecutan en pequeño todos los días. Después de unas semanas, el impacto emocional se hizo más claro. Los prisioneros se detuvieron para observar las máquinas en funcionamiento, preguntaron, trataron de entender. Algunos tomaron notas, otros simplemente guardaron silencio, porque lo que vieron fue el colapso de una ilusión. La superioridad técnica alemana, tan a menudo propagada como indiscutible, no resistía la comparación con la industria estadounidense en tiempos de guerra, y fue solo el comienzo, porque el siguiente contacto, más profundo, más inesperado, vendría a través de lo que más temía el Reich: las ideas, libros, periódicos, palabras. La próxima arma que atravesaría las paredes de los campos no sería el acero, sería el papel. Lo que comenzó con una comida caliente y un colchón limpio se ha convertido en algo mucho más peligroso para cualquier régimen autoritario: el acceso sin restricciones a la información.
En los campos de prisioneros estadounidenses, los alemanes no solo tenían tiempo libre, sino que tenían estimulación intelectual. Las bibliotecas estaban repletas de periódicos, revistas, folletos y libros clásicos que circulaban libremente entre los reclusos. Lo que parecía, a primera vista, una distracción inofensiva, rápidamente se convirtió en una ventana abierta a una realidad insoportable para ignorar. Los periódicos trajeron no solo las noticias de la guerra, sino algo más inquietante para cualquiera adoctrinado por el totalitarismo: la crítica. Crítica abierta, dirigida al gobierno, a las Fuerzas Armadas, a la presidencia e incluso a la propia conducción del conflicto. Los titulares estaban adornados con desacuerdos en el Congreso, protestas en universidades, columnas de opinión que denunciaban abusos militares. Y todo esto circuló libremente dentro de un campo de prisioneros. Para los hombres acostumbrados a la propaganda de una sola voz, la cacofonía estadounidense fue un escándalo y una revelación. ¿Cómo podría un país mantener tal poder militar, tal eficiencia logística, y aún así permitir que su propia población lo critique en tiempo real? Esta libertad no era debilidad, era la estructura. La crítica no paralizó la máquina, la lubricó. En la radio, además de la programación musical, los presos escuchaban debates entre candidatos locales, discursos ardientes contra las decisiones de Washington e incluso bromas sobre el propio presidente Roosevelt. Un soldado escribió en un cuaderno confiscado: "Se burlan del líder en público y nadie desaparece". La libertad de expresión es, en sí misma, un arma invisible, porque demostró que el poder en Estados Unidos no dependía de un solo hombre, una ideología o un partido, sino de instituciones que funcionaban, incluso en tiempos de guerra. Y lo más desconcertante, funcionaban mejor de esa manera. A mediados de 1944, los informes internos del Departamento de Guerra indicaron que más del 70% de los campos de prisioneros habían visto crecer el interés de los reclusos en aprender inglés. Las clases eran voluntarias. La demanda fue espontánea. Muchos querían comprender mejor los periódicos, los libros, las radios. Querían descifrar la lógica detrás de ese país que no censuró y, sin embargo, ganó. Uno de los elementos más simbólicos de este periodo fue el permiso para que algunos presos asistieran a mítines políticos locales, bajo escolta. En las ciudades cercanas a los campamentos, los candidatos actuaron en plazas públicas, criticando las medidas del gobierno, discutiendo los impuestos de guerra, debatiendo el despliegue de tropas, y todo ello con civiles reunidos, aplaudiendo o abucheando, sin miedo. Un teniente alemán observó uno de estos encuentros y le preguntó al intérprete: ¿Es esto una puesta en escena? El estadounidense solo respondió: eso es Martes. La idea de que la crítica pudiera coexistir con la guerra era inconcebible para alguien que venía de un régimen donde cualquier duda era traición. Y esa fue la verdadera grieta. Porque mientras Alemania sofocaba cualquier disidencia en nombre de la unidad, Estados Unidos la integró como parte de su propia fuerza. Los prisioneros comenzaron a comprender que Estados Unidos no estaba ganando la guerra a pesar de su democracia, estaba ganando debido a ella. Y esta comprensión anuló uno de los pilares centrales del pensamiento nazi, que el orden solo podía nacer del control absoluto. En Estados Unidos, la orden surgió del debate, de la prensa, elecciones, y funcionó. El escepticismo inicial dio paso a la curiosidad, luego a la reflexión y luego a la incomodidad. Un ex oficial de la Wehrmacht, cuando fue interrogado en 1946, declaró: "Perdimos la guerra cuando entendimos que no tenían miedo de la gente". Los registros muestran que algunos prisioneros comenzaron a formar círculos de discusión internos, debatiendo ya no estrategias militares, sino estructuras políticas.
El campo se había convertido, sin saberlo, en un laboratorio ideológico. Y lo que se descubrió allí fue devastador para el autoritarismo, que un pueblo libre, alimentado, educado y escuchado produce más, mejor pelea y gana con menos miedo, porque la confianza reemplaza a los gritos y la transparencia se vuelve más fuerte que la intimidación. Pero todavía había un aspecto más íntimo en esta transformación, uno que ninguna doctrina militar podía evitar, porque la próxima fisura en la ideología vendría por cartas, escrito a lápiz, enviado en silencio, y lleno de algo que el Reich temía más que a los tanques, el arrepentimiento. Para los soldados formados desde la infancia por la creencia de que la raza determinaba el valor del hombre, no había preparación posible para lo que encontrarían en los campamentos estadounidenses. La doctrina nazi era clara. El mundo era una pirámide racial, con el ario en la cima, el judío en la parte inferior y el negro como una aberración sin lugar. Pero en Camp Hearn, el enemigo no solo desafió esa pirámide, sino que naturalmente la ignoró. La primera fisura apareció en la sala. Un grupo de prisioneros fue llevado para la vacunación de rutina. Al frente de la sala, un teniente del ejército estadounidense organizó la fila y revisó los nombres. Un hombre alto, con una postura rígida, alineado uniformemente y negro. Cuando se llamó, un sargento alemán dudó. Miró a su alrededor, tal vez esperando un correctivo, pero no pasó nada. El oficial negro repitió cortésmente la orden. «Nombre completo, por favor». El prisionero, aún en silencio, obedeció. Ese orden, simple y técnico, fue la primera ruptura. Días después, otro incidente magnificó el impacto. Una patrulla de campo estaba comandada por un cabo afroamericano, que coordinaba a hombres blancos, estadounidenses y alemanes. Daba instrucciones, corregía formaciones, distribuía tareas, y todo con autoridad legítima. No hubo puesta en escena, ni inversión intencionada. Era solo parte de la operación, y eso fue devastador. Para los presos que nunca habían visto a una persona negra fuera de la condición de subalternos, la presencia de profesionales afroamericanos en puestos de mando, enfermería y logística creó una tensión silenciosa. Esperaban segregación y hasta cierto punto existía, pero lo que los sacudió hasta la médula fue todo lo contrario, la existencia de excepciones funcionales que no se podían negar. Los técnicos de laboratorio afroamericanos realizaron exámenes médicos. Las enfermeras aplicaron los apósitos con precisión. Un capellán negro, registrado en fotos del campo, celebró servicios religiosos con la participación voluntaria de los prisioneros. Nada de esto encaja en el libro de jugadas ideológico nazi. Y sin embargo, allí estaban. Un oficial de la Luftwaffe le confió a un intérprete: «Toleras lo que nuestra ciencia dice que es imposible». El intérprete no respondió. Pero los informes del Departamento de Guerra sí lo hicieron. En 1944, más de 700.000 afroamericanos sirvieron en el ejército de los EE-UU, en roles que iban desde logística hasta medicina, desde ingeniería hasta la línea del frente. Una estadística ignorada por el alto mando alemán que hasta entonces había subestimado por completo el papel de estos hombres. Para aquellos que se sorprendieron con estos datos, comenten con «La logística gana». La presencia visible y funcional de estos profesionales no solo desafió el racismo alemán, sino que lo ridiculizó con evidencia. En Camp Hearn no hubo discursos sobre la igualdad. Había sistemas, procedimientos, y en ellos los que supieron hacerlo lideraron, independientemente del color de la piel. Lo irónico es que los alemanes no pudieron encontrar justificación. Era común que trataran de racionalizar lo que veían como excepciones. Este soldado debería ser una excepción por mérito técnico. Este médico debe ser mulato, no negro puro.
Pero poco a poco, estas racionalizaciones perdieron fuerza, porque las excepciones se multiplicaron, y ninguno de ellos encajaba en el patrón que habían enseñado los libros del Reich. La verdad dura e incómoda comenzaba a emerger. El enemigo era más complejo, más funcional, más mezclado y, sin embargo, más efectivo. Los registros internos de los campos revelan que el nivel de tensión entre los prisioneros más adoctrinados aumentó después de estos episodios. Había un choque ideológico en marcha. Por un lado, el dogma racial. Por otro, la realidad operativa estadounidense, que colocó a los negros en una posición de mando sin que el sistema colapsara. Al contrario, el sistema prosperó. Y eso fue lo que más dolió. Un soldado capturado en Salerno escribió en una carta: «La guerra nos ha revelado dos conmociones. El primero, el poder de la industria. El segundo, el colapso de nuestra visión del mundo». Pero la ruptura definitiva aún no había llegado. Vendría en forma de papel, en tinta azul o negra, escrito con manos temblorosas y cargado con algo que ningún sistema censuraba dentro de los campos: el arrepentimiento. Porque las cartas que salían de Texas hacia Alemania ya no llevaban solo informes de guerra, tomaron confesiones. Y estas confesiones, una vez interceptadas, harían temblar a Berlín. La cantina de Camp Hearn abrió todos los días a las 2 p.m. Era una estructura modesta, hecha de madera clara, con estantes organizados, iluminación eléctrica y un pequeño mostrador donde 2 civiles estadounidenses registraban pedidos. Detrás de ellos, una escena impensable para cualquier soldado que venga de la Europa en llamas: barras de chocolate Hershey's, jabones Palmolive, cepillos de dientes, cuadernos, lápices, cigarrillos, libros románticos, partituras musicales, herramientas básicas e incluso pequeñas cámaras desechables. Los prisioneros tenían acceso a todo eso, y no gratis. Recibían un pago por el trabajo voluntario en granjas, fábricas o servicios internos, y el monto se convertía en créditos para usar dentro del campo. La escena fue silenciosamente impactante. Hombres capturados, algunos todavía fieles a la ideología nazi, ahora de pie, sonriendo, decidiendo entre un jabón perfumado o un libro de Jack London. La razón estadounidense detrás de esto era técnica: mantener a los prisioneros bien alimentados, ocupados y mentalmente estables reducía drásticamente los intentos de fuga y la violencia. Y funcionó. Las estadísticas lo confirman. De los más de 425.000 prisioneros alemanes retenidos en suelo estadounidense durante la guerra, solo 2.222 intentaron escapar, una tasa inferior al 0,6%. El costo era bajo y el beneficio innegable, pero la ironía no pasó desapercibida. En las ciudades pobres del sur, donde el racionamiento aún imponía sacrificios a familias enteras, estallaron protestas aisladas. Los periódicos locales publicaron titulares desconcertantes: «Los prisioneros de Hitler comen mejor que nuestros veteranos». En algunas partes de Texas y Luisiana, la comparación fue dura. Los prisioneros tenían acceso a jabón importado, mientras que los niños estadounidenses usaban jabón de ceniza. El Departamento de Guerra lo justificó. Esto no era un lujo, era prevención. Y más, fue una demostración de principios. Demostrar que incluso el enemigo recibiría un trato humano bajo la bandera estadounidense fue, para Washington, un mensaje para el mundo. Pero dentro de los campos, el efecto moral fue aún más poderoso. Los prisioneros comenzaron a comportarse como consumidores. Formaron filas para elegir libros. Discutieron los precios de los artículos, cambiaron cigarrillos por chocolate o trozos de queso por artículos de papelería. La economía interna del campo se transformó en un microcosmos de libertad regulada. Y ese fue el golpe final a cualquier visión totalitaria. El enemigo se estaba adaptando y sonriendo.
Los soldados que meses antes habían gritado consignas del Reich ahora pedían instrucciones sobre cómo usar una pluma estilográfica estadounidense. Los técnicos de las SS discutían canciones estadounidenses o se conmovían con los capítulos de Steinbeck. En informes clasificados, los agentes del FBI destacaron: la exposición prolongada al estilo de vida estadounidense está teniendo efectos psicológicos imprevistos. Un guardia civil informó: dejan de parecer soldados, empiezan a parecer estudiantes. El impacto no fue solo simbólico, también estaba operativo, porque cada artículo comprado generaba una especie de gratitud silenciosa. Y donde hay gratitud, hay duda. Un prisionero escribió: recibí más dignidad aquí en 3 meses que en 3 años de servicio. Estas cartas, cuando fueron interceptadas por la censura alemana, causaron un escándalo. Los oficiales de inteligencia no sabían cómo contrarrestar lo que llamaban el arma silenciosa estadounidense. Y eso fue exactamente. La cantina, una simple tienda de productos básicos, se había convertido en un laboratorio moral. Cada jabón comprado era una fisura en la ideología. Cada cuaderno leído, una revisión interna, porque para muchos la libertad no llegó a través de la derrota militar, vino por el acto de elección. Elige un chocolate, elige un libro, elige sonreír, pero lo más impresionante aún estaba por suceder, porque a medida que los prisioneros escribían cartas describiendo estas rutinas incomprensibles a sus familias, algo comenzó a surgir en los propios campos. Grupos ideológicos, no más planear el escape, pero para discutir qué hacer con este nuevo conocimiento y esta división interna entre los que se resistían al cambio y los que aceptaban el colapso de la doctrina nazi, daría lugar a una tensión explosiva y a un conflicto inesperado. En el centro de Camp Harn había un edificio modesto, pintado de blanco, con un pequeño letrero de madera colgando sobre la puerta. Biblioteca. Por fuera, nada especial. En el interior, un arsenal invisible. Estanterías de madera alineadas en filas, cargadas con cientos de títulos en inglés y alemán. No hubo censura visible ni un estricto control de acceso. Los libros se pueden sacar con una simple tarjeta y leer en los alojamientos o en las áreas comunes. Pero lo que hizo que ese espacio fuera tan poderoso no fue su cantidad, sino el contenido. Entre los polvorientos badenes había obras que en Alemania podían llevar a la detención o fusilamiento de un ciudadano. Thomas Mann, Premio Nobel. Exiliado por denunciar el ascenso de Hitler. Erich Maria Remarque, autor de Sin novedad en el frente. Prohibido por humanizar los horrores de la guerra. Franz Werfel, autor judío de Austria. Sigmund Freud, Albert Einstein, Stefan Zweig, todos nombres borrados del Reich y ahora disponibles para los prisioneros en ediciones originales o traducciones cuidadosas. El impacto fue inmediato. Muchos leen con avidez, otros con sospecha y algunos con ira, pero lo hicieron. Y lo que entraba por los ojos ya no podía ser eliminado por la fuerza. La política del Departamento de Guerra era clara: no forzar conversiones ideológicas. Solo ofrece contraste, y el contraste fue abrumador. Un prisionero registró: en Alemania, el Estado elige lo que pensamos. Aquí, simplemente deja los libros en los estantes. La colección crecía cada mes. Las iglesias, escuelas y universidades locales hicieron donaciones voluntarias. Y con ellos llegaron los clásicos estadounidenses, Twain, Emerson, Whitman, pero también los europeos renegados, como Voltaire, Goethe, Schopenhauer, todos con ideas peligrosas para aquellos que creían en la superioridad absoluta de la raza, el Estado y el Führer. Incluso había obras de Marx, mantenidas bajo monitoreo, pero disponibles, porque a diferencia de Alemania, Estados Unidos no tenía miedo de las ideas. La catalogación de estas bibliotecas se ha convertido en una misión de inteligencia paralela.
Los informes señalaron el crecimiento de la lectura como indicativo de erosión ideológica. Cuantos más libros se pidan prestados, mayor será la tasa de colaboración voluntaria. Y los libros correctos causaron fracturas silenciosas. En 1944, la novela El tiempo del desprecio, de André Malraux, fue la más solicitada por los prisioneros alemanes. La narrativa mostraba el totalitarismo a través de los ojos del individuo, y eso estaba insoportablemente cerca de la realidad. Más que eso, era peligroso, porque activó la empatía, y la empatía era lo opuesto a lo que sostenía el Reich. Leer autores judíos, que alguna vez se pensó imposible, se ha vuelto común. En los márgenes de los libros, garabatos, subrayados, preguntas escritas a lápiz. No hubo adoctrinamiento explícito, había libertad, y la libertad, en este contexto, era un arma. La pedagogía silenciosa de las bibliotecas fue más efectiva que cualquier folleto, porque dejó que el prisionero se enterara por su cuenta. A fines de 1945, más de 300.000 libros habían circulado a través de los campos de prisioneros en los Estados Unidos. Ninguno era obligatorio, todos disponibles. Y fue esta ausencia de presión lo que le dio al proceso su verdadera fuerza. Un exteniente de la Wehrmacht informó después de la guerra: no estábamos convencidos, simplemente demostraron que había un mundo sin miedo a los libros. Esta frase se usó más tarde en los informes del Departamento de Estado como un ejemplo del éxito de la reeducación indirecta, porque el verdadero campo de batalla ya no estaba en suelo europeo, estaba en las ideas, y en el brutal contraste entre un régimen que quemó bibliotecas y otro que las construyó para sus propios enemigos. La guerra en los libros fue silenciosa, pero letal, y los estadounidenses lo sabían. Un documento interno de la OSS, fechado en marzo de 1945, decía: por cada prisionero que lee Remarque, se abandona una trinchera ideológica. Pero la prueba más delicada estaba por llegar, porque el efecto de esta nueva conciencia comenzó a dividir a los propios prisioneros. Y entre los que aceptaban el cambio y los que se aferraban al viejo mundo, surgiría el conflicto más íntimo de la guerra entre alemanes. Y comenzaría con un asesinato. A mediados de 1944, los guardias de Camp Hern comenzaron a notar algo curioso. Prisioneros caminando con libros de matemáticas, diccionarios bilingües, cuadernos cuidadosamente encuadernados. Pero ya no era solo lectura de ocio, eran estudiantes. El fenómeno había comenzado semanas antes, silenciosamente, con la llegada de folletos que informaban sobre un nuevo programa experimental creado por el Departamento de Guerra en asociación con universidades locales, como Sam Houston State College en 1900 en Texas. El objetivo oficial era simple: mantener ocupados a los prisioneros, reducir las tensiones internas y preparar a los que regresarían a Alemania para tareas civiles. Pero el resultado fue mucho más profundo e inesperado. Las inscripciones superaron todas las previsiones. En menos de 2 meses, más de 5.000 presos ya estaban inscritos en cursos por correspondencia y la lista de espera creció. Las áreas de interés iban desde las ciencias agrícolas hasta la historia de Estados Unidos, desde la física básica hasta el inglés técnico. Había una demanda real, había sed. Y esto ya no podía explicarse solo por el aburrimiento o la estrategia. Algo estaba cambiando. La logística del programa fue meticulosa. El material didáctico fue revisado por el ejército, impreso en papel normal, enviado en paquetes sellados y distribuido en los campos. Las pruebas escritas se aplicaron semanalmente, fueron corregidas por profesores de universidades estatales y devueltas con comentarios a lápiz. Algunos maestros visitaron los campamentos en persona, dieron conferencias, respondieron preguntas. Uno de ellos, profesor de ciencias políticas, registró: nunca había visto tanto silencio en una clase.
Escuchan como si no tuvieran derecho a escuchar antes. En una de estas reuniones, un ex sargento alemán preguntó, ¿por qué enseñas al enemigo? El maestro respondió, porque eso es lo que nos separa de ti. La respuesta fue escrita en un cuaderno, copiada por otros, y se convirtió en una frase que circuló entre los prisioneros, porque llevaba más que ironía. Tenía autoridad moral. Para 1945, más de 30.000 prisioneros se habían inscrito en los cursos ofrecidos, y muchos completaron módulos completos, recibieron certificados. Uno de ellos, en un inglés vacilante, escribió, «Hoy recibí un papel que nunca imaginé que tendría, no para ganar, pero para pensar». Para los hombres que crecieron en un sistema donde el conocimiento era propiedad del Estado, el mero acceso a la educación civil dado por el enemigo fue una ruptura tectónica. Y esta ruptura no se hizo con humillación, se hizo con respeto. El campo ya no era una prisión, se convirtió en un salón de clases. Y la lección no estaba solo en el contenido, estaba en el gesto. Porque cuando una sociedad enseña incluso al enemigo, revela que su verdadero poder no radica en las armas, sino en la confianza que tiene en sus propios valores. Un funcionario estadounidense de alto rango informó al Congreso, «Lo que enseñamos en los campos puede dar forma al futuro de Alemania». Y lo hizo. Muchos de estos hombres, cuando regresaran a Europa, serían maestros, técnicos, administradores, y serían parte de la reconstrucción de la posguerra. Los informes de inteligencia lo confirman. Los prisioneros que asistieron a cursos educativos mostraron niveles más bajos de resistencia ideológica al nazismo, una mayor disposición a cooperar, y en muchos casos cambiaron abiertamente sus posiciones. Porque aprender es un acto de confianza, y en ese contexto también fue un acto de rendición silenciosa, no a Estados Unidos, pero a una nueva visión del mundo. Estados Unidos, sin saberlo, creó allí su arma más duradera, el respeto intelectual. Pero hubo otro efecto secundario de esta transformación, algo más profundo, más personal y más allá incluso del control militar. Porque el siguiente paso de estos hombres educados no sería una prueba o un certificado, sería escribir letras, informes, ediciones de periódicos. Dentro de los campos aparecían publicaciones hechas por prisioneros, textos que circulaban entre los reclusos y que revelaban por primera vez que el enemigo pensaba por sí mismo. Y esta, para el Reich, fue la más peligrosa de todas las derrotas. El campo de prisioneros de guerra no era, en teoría, el lugar ideal para una sala de redacción de periódicos y, sin embargo, a mediados de 1944, en el interior de Texas, los soldados alemanes capturados estaban diagramando columnas, revisando textos y organizando ilustraciones para una publicación semanal que circularía entre los cuarteles. El nombre elegido fue Der Spiegel, más tarde modificado a Der Spiegel o Der Spiegel, para evitar confusiones con las publicaciones civiles. El contenido inicial siguió el patrón esperado: crónicas ligeras, crucigramas, actualizaciones sobre la rutina del campo y homenajes discretos a la patria lejana. Pero a medida que pasaban los meses, algo cambió. Las columnas comenzaron a reflejar dudas, preguntas sobre la guerra, comentarios sobre lo que vieron en los libros de la biblioteca, en las clases de inglés, en los paseos supervisados por el campo americano. El lenguaje, antes rígido, comenzó a adoptar tonos de reflexión. Un editorial de diciembre de 1944 llevaba el titular «¿Qué es la libertad?», y comenzaba con la frase «Quizás no es lo que imaginamos». Lo más impresionante fue el nivel de autonomía. El periódico estaba supervisado por funcionarios del campo, pero no estaba sujeto a censura previa. Los editores, todos prisioneros, eran libres de escribir, imprimir y distribuir el contenido, siempre que no incitaran a la violencia o escaparan. Dentro de estos límites había espacio para todo: discusiones sobre política, religión,
reconstrucción de Europa e incluso críticas a la forma en que el Reich llevó a cabo la guerra. Un guardia estadounidense escribió en su diario: «Estamos vigilando a los prisioneros que publican más textos libres que muchos periódicos europeos». La ironía fue brutal. Los soldados capturados por el enemigo ahora tenían más voz que los periodistas en Berlín, y el fenómeno no se limitó a un solo campo. Al menos 11 campos de prisioneros en los Estados Unidos tenían algún tipo de boletín interno redactado por los prisioneros, todos orientados a la educación y muchos con circulación semanal. El número de copias alcanzó las 2000 por número en algunos casos. Los artículos iban desde ensayos filosóficos, críticas al régimen, memorias personales y, a veces, solicitudes explícitas de un futuro sin dictadura. Uno de los editores de Der Spiegel fue Franz Baumgartner, un ex estudiante de periodismo en Múnich, capturado en la campaña siciliana. En uno de sus textos más controvertidos, publicó: «Si nuestra causa era tan cierta, ¿por qué tenemos miedo de las palabras?». La frase dio la vuelta al campo. Generó protestas de algunos prisioneros ideológicamente más rígidos, pero también elogios silenciosos. La publicación se convirtió en un símbolo, no solo libertad, sino de transformación, de un ejército de prisioneros que comenzó a pensar con su propia cabeza. Y ese era el verdadero riesgo, porque cada frase escrita sin miedo fue una derrota para el autoritarismo. La producción de un periódico requiere algo que ningún anuncio puede soportar: la reflexión colectiva. Editores, correctores, lectores, todos discutieron, y cada discusión rompió el dogma. Uno de los números trajo un artículo que comparaba la producción industrial estadounidense con la producción alemana. Para 1943, Estados Unidos había fabricado más de 29.000 tanques, Alemania poco más de 10.000. En aviones, la discrepancia fue aún mayor: 86.000 contra 25.000. Y en los barcos, el abismo era absoluto: más de 17.000 buques aliados en solo 2 años. Los datos dejaron marcas. Si también te impresionaron estos números, comenta: poder absoluto. El periódico comenzó a ser estudiado por agentes de la OSS, que vieron en la publicación un termómetro ideológico. Cuanto más sofisticadas son las discusiones, más evidente es el abandono de la retórica de Hitler. Y esto creó tensión entre los propios prisioneros. Algunos, incapaces de soportar el cambio, comenzaron a formar grupos radicales dentro de los campamentos, núcleos clandestinos que veían a los periódicos como un instrumento de traición. Las cartas fueron interceptadas con amenazas, y en enero de 1945 un editor del periódico fue encontrado golpeado en su cuartel. ¿La razón? Había publicado un texto sobre la democracia. El ataque generó una crisis y obligó al comando militar a tomar una decisión sin precedentes: separar ideológicamente a los prisioneros. Aquellos dispuestos a debatir, estudiar y reconstruir fueron transferidos a campos considerados neutrales. Los que resistieron, aislados. Era el reconocimiento oficial de que la guerra estaba ahora en la mente de los hombres. Y el periódico, ese instrumento banal de papel y tinta, se había convertido en un arma. Pero la mayor prueba de esto estaba por venir, porque entre los artículos publicados por estos hombres comenzaría a surgir un tema nuevo, inesperado y profundamente simbólico: el deseo de quedarse, no volver a Alemania, convertirse de alguna manera en parte del país que había ganado sin gritar. Esta confesión, publicada por primera vez en un editorial en Der Spiegel, haría que el alto mando nazi reconociera lo que hasta entonces había negado: la guerra estaba perdida, no solo en el campo de batalla, sino en los corazones de sus propios soldados. En la noche del 24 de diciembre de 1943, los termómetros marcaban 5 grados en Camp Hearn, Texas. El frío, inusual para los estándares locales, solo sirvió para reforzar el simbolismo de lo que sucedería ese día.
A pocos metros de las cercas de alambre de púas, los soldados alemanes, acostumbrados al silencio hostil de los inviernos en el frente oriental, escucharon un sonido que parecía fuera de lugar en el tiempo y el espacio. Un coro de niños cantando Stille Nacht, la versión alemana de Noche de Paz, con acento de Texas. El evento había sido organizado por maestros, religiosos y comerciantes de la ciudad. La propuesta inicial era simple: instalar un árbol de Navidad en el campo, distribuir algunos dulces, llevar consuelo espiritual a los prisioneros. Pero lo que sucedió fue más allá de cualquier plan de relaciones públicas. Los residentes de Herne donaron paquetes de regalo, tarjetas escritas a mano, enviaron pasteles caseros, piezas de ropa e incluso juguetes hechos a mano para que no se sientan olvidados, según una carta enviada por una dama metodista. Los niños de la ciudad hicieron dibujos y doblaron cuidadosamente envoltorios con cintas rojas y verdes. Las autoridades estadounidenses autorizaron a los presos a organizar la celebración, con villancicos, lectura de textos religiosos y representaciones teatrales. Los guardias esa noche mantuvieron su distancia. Los reflectores se redujeron, la tensión suspendida, y el resultado fue un momento que desafió la lógica de la guerra. Se izaron árboles de más de 9 metros en el centro del campo. Guirnaldas improvisadas con papel de periódico y ramas secas decoraban los cobertizos. Algunos prisioneros usaron lápices de colores prestados de la biblioteca para dibujar banderas alemanas en miniatura junto a banderas estadounidenses, no como una provocación, sino como un intento de conciliación simbólica. La cena, limitada por el racionamiento, se vio reforzada por las donaciones de la comunidad local: raciones de chocolate, latas de carne en conserva, pan fresco. No hubo excesos, pero hubo intención, y eso, en ese contexto, era abundancia. Un exsoldado escribió en su diario: «Nunca imaginé que un enemigo podría darme una Navidad más digna que el mismo ejército que defendí». Esta frase, escrita sin pretensiones, se convertiría en objeto de análisis por parte de la inteligencia estadounidense semanas después, porque la fuerza de este evento no estaba en los regalos, estaba en la ruptura de las expectativas. Durante años, a estos hombres se les había dicho que los estadounidenses eran degenerados, caóticos, decadentes, que no resistirían la fuerza del espíritu germánico, y allí, esa noche, todo esto se derrumbó. Un pueblo que, en teoría, debería odiarlos, optó por la compasión. Un país que debería ocultarlos, celebrarlos con dignidad. El golpe no fue físico, era moral, y este tipo de estafa es irreversible. Las cartas escritas después de Navidad muestran a los prisioneros emocionados, confundidos, agradecidos. Algunos evitaron hablar de la celebración con sus familias por temor a la censura o a los malentendidos. Otros, más atrevidos, escribieron abiertamente: «Si este es el enemigo, ¿qué éramos nosotros?». La guerra, por supuesto, continuó. Pero algo se rompió esa noche, algo esencial, porque el odio requiere distancia, necesita deshumanización. Y en ese campamento de Texas, bajo luces improvisadas y villancicos, la distancia desapareció. Un guardia informó: «Era la primera vez que veía a un prisionero llorar de otra manera que no fuera de dolor. Y quizás esta lágrima silenciosa fue el arma más poderosa jamás utilizada contra el fanatismo». Los periódicos locales informaron del evento con discreto orgullo. «Paz Navidad para los prisioneros de guerra», decía el titular del Herne Daily Tribune. Pero los efectos reales no estaban en las páginas, estaban en el alma, porque esa noche muchos de esos hombres dejaron de ser soldados capturados. Se convirtieron en observadores de un nuevo mundo, donde el poder no se imponía con bayonetas, sino con humanidad, y el impacto de esto se reflejaría en gestos aún más profundos en los próximos meses.
porque algunos de esos mismos prisioneros, cuando regresaron a Alemania después de la guerra, intentarían reconstruir sus ciudades basándose en lo que vieron en ese campo. Pero antes de eso, todavía habría un episodio final de confrontación interna, una reacción violenta de quienes se negaron a aceptar esta transformación, porque donde hay luz, la sombra resiste, y la guerra, dentro de los campos, estaba lejos de terminar. Los campos de prisioneros no solo estaban rodeados de alambre de púas, sino que eran, sobre todo, laboratorios, pero no armas, de valores. A partir de 1944, miles de soldados alemanes comenzaron a ser desplegados para realizar trabajo voluntario supervisado en granjas, fábricas textiles, aserraderos y cooperativas agrícolas dispersas por todo el interior de los Estados Unidos. La práctica seguía las pautas de la Convención de Ginebra y tenía la intención de fortalecer la economía estadounidense sin violar los derechos de los prisioneros. Pero lo que resultó ser mucho más profundo, una lección práctica sobre el funcionamiento de una sociedad construida no por la obediencia, sino por la negociación. En las plantaciones de algodón de Alabama, los prisioneros trabajaban junto a los afroamericanos. Al principio, el impacto fue visible. Acostumbrados a la doctrina racial del Reich, muchos alemanes se negaron a interactuar, mantuvieron la distancia y evitaron el contacto visual. Pero las órdenes en los campos eran claras, el respeto mutuo era obligatorio, y la realidad, obstinada, se impuso. Aquellos hombres negros que, según la propaganda nazi, deberían ser inferiores, operaban máquinas, organizaban rutinas, daban órdenes. Aún más, eran respetados por los jefes blancos. Compartieron herramientas, almorzaron juntos, debatieron sobre política y en muchos casos defendieron abiertamente el derecho a ser escuchados. Para los alemanes fue el colapso de toda una lógica. En las plantas de procesamiento de madera en Arkansas, los prisioneros vieron algo aún más inconcebible. Empleados civiles, de orígenes humildes, discutiendo con los supervisores sin castigo. Trabajadores que alzaron la voz, criticaron las decisiones, exigieron mejores condiciones, y que al final del día se fueron a casa libres. El poder allí no era absoluto, se negoció. La producción continuó y de manera eficiente, no por miedo, sino por convicción. La jerarquía existía, pero era permeable. La autoridad, inspeccionada, y esto hirió más profundamente que cualquier derrota militar. Un exoficial de la Wehrmacht escribió después de la guerra: «Entendí demasiado tarde que la disciplina del enemigo no provenía de la imposición, sino de la elección». En los aserraderos de Kansas, los informes muestran que algunos prisioneros, al final de sus turnos, pidieron seguir observando el funcionamiento de las máquinas. Querían entender. Preguntaron sobre los procesos, los motores, el origen de los equipos. Descubrieron, por ejemplo, que la misma empresa estadounidense podía producir trenes, piezas de automóviles y estructuras de barcos, algo impensable en el modelo industrial fragmentado de la Alemania nazi. Y lo que es aún más sorprendente, muchos de los trabajadores estadounidenses no estaban capacitados, no usaban uniformes, no gritaban, simplemente sabían lo que estaban haciendo. La eficiencia, aquí, no provino de gritar, venía de la competencia. En uno de estos días de trabajo, un trabajador negro se acercó a un grupo de presos y les ofreció agua. Uno de los alemanes, confundido, respondió en un inglés vacilante: «En Alemania ni siquiera podías hablar con nosotros». El estadounidense sonrió brevemente y dijo: «Aquí no importa». Esa frase simple, sin fanfarria, resonó como una oración, porque lo dijo todo. El orden social estadounidense no era perfecto, pero era flexible, respiraba. Y esa respirabilidad, esa capacidad de lidiar con el conflicto sin colapsar, era la verdadera fortaleza del sistema.
Los prisioneros, al final de cada semana, recibían cupones como pago simbólico. Podían usarlos en comedores para comprar cigarrillos, dulces, utensilios. Algunos enviaron parte de estos bienes a sus familias, como una forma de demostrar que estaban vivos y, más que eso, que estaban siendo tratados con dignidad. Este tratamiento, sin embargo, tuvo un efecto secundario calculado, porque revelaba en cada gesto una cruel comparación. El Reich ni siquiera había ofrecido esto a sus propios soldados. Un ex cabo alemán declaró en el interrogatorio: «Aquí me escucharon, allí me usaron». Fue esta discrepancia la que se corroyó por dentro. La estructura de valores se derrumbó no ante la opresión, sino ante la libertad funcional. Un sistema en el que el trabajador pregunta, el jefe responde y el prisionero aprende, todo bajo vigilancia, sí, pero con humanidad. En 1945, una estadística interna del Departamento de Guerra reveló: el 72% de los prisioneros involucrados en el trabajo voluntario demostraron un alto nivel de cooperación y una voluntad de interactuar positivamente con los civiles. Los datos no solo eran burocráticos, fue simbólico. Mostró que el conflicto ya había ido más allá del campo de batalla y que la guerra ahora era pedagógica. Si tú también te impresionó esta transformación silenciosa, comenta: la logística gana, porque eso es exactamente lo que sucedió. No solo con equipos, tanques o aviones, pero con ideas. La guerra de trincheras había dado paso a la guerra de modelos sociales. Y en este frente, Estados Unidos no ganó por la fuerza, sino por apertura. Aún así, no todos aceptaron esta nueva realidad, porque por cada prisionero que aprendía, había otro que se resistía. Y la tensión entre estos dos mundos, el que se derrumbó y el que se negó a colapsar, estaba a punto de explotar dentro de los propios campos. Mientras que la máquina de guerra nazi se alimentaba del secreto, el silencio y la censura, Estados Unidos operaba bajo una lógica inversa, y una que era aún más peligrosa para los estándares mentales de los prisioneros alemanes. La ausencia de camuflaje, la normalidad con la que se exponía el poder, la franqueza de las ciudades industriales, todo esto parecía, a primera vista, ingenuo. Pero rápidamente se reveló como lo que más desestabiliza a un régimen autoritario: la transparencia que no teme ser observada. Durante los viajes al trabajo, los trenes de ferrocarril llevaban a los prisioneros a lo largo de rutas estratégicas. Pasaron por centros industriales activos, áreas logísticas, patios ferroviarios abarrotados, almacenes que operaban a tiempo completo. No había cortinas, no hubo intentos de esconderse. Vieron nombres de empresas estampados en enormes carteles: Lockheed, General Motors, DuPont. Y a diferencia de Alemania, donde todo estaba restringido por el rango militar, aquí los prisioneros observaban el flujo de producción como si fueran civiles, y esta exposición deliberada desarmó cualquier sentido de superioridad. En una parada en Missouri, un grupo de prisioneros esperó durante horas en una estación pública, observando cómo se movían cientos de contenedores con grúas eléctricas. Contaron los carromatos, hicieron estimaciones de volumen, y llegaron a una conclusión aterradora para ellos: que solo el patio de ferrocarril movió más material en una mañana que toda la red logística alemana en un día entero de guerra total. La ironía de esta historia es que la solución estaba frente a ellos. Si te gusta desentrañar estos hechos, muestra tu apoyo. Dale me gusta y suscríbete para que podamos ofrecerte contenido más detallado. La confianza estadounidense se expresó incluso en la prensa. Los prisioneros tenían acceso a periódicos locales que publicaban datos de producción semanales, anuncios de nuevos contratos militares, aperturas de fábricas y objetivos de productividad. Las columnas económicas no ocultaron los números, celebraron. Y esto confundió profundamente a los oficiales capturados, entrenados para creer que toda la información estratégica debe ser velada.
Naturalmente surgió la pregunta: ¿cómo puede un país ganar una guerra exponiendo sus fuerzas al enemigo? La respuesta estaba en el volumen, la velocidad y la estructura de un sistema que no necesitaba esconderse, porque simplemente no se podía detener. En una fábrica textil de Ohio, un grupo de prisioneros fue llevado a trabajar junto a los trabajadores locales. Cuando llegaron, vieron carteles con metas mensuales, registros públicos de productividad y una línea de montaje visible desde la calle. Podían ver cada paso del proceso, escuchar las discusiones internas, presenciar a los trabajadores, discutir los cambios de turno con los supervisores. Nada había un secreto. Y esta ausencia de miedo fue, paradójicamente, la manifestación más clara de la fuerza estadounidense. Porque solo aquellos que realmente dominan su territorio pueden abrir las puertas sin miedo. Un informe interno del Ejército de los Estados Unidos, fechado en marzo de 1945, concluyó: la exposición constante de los prisioneros a los sistemas civiles e industriales estadounidenses da como resultado choques ideológicos más profundos que cualquier propaganda impresa. Era el efecto de la normalidad, de la vida cotidiana que operaba como un arma de guerra psicológica. Y cuanto más veían los prisioneros, más sentían, porque al contrario de lo que esperaban, no fueron protegidos con violencia. Fueron observados con profesionalismo, trabajaron con libertad limitada, pero con dignidad, y los obligó a reconocer que podrían estar en el lado equivocado de la historia. Un ingeniero alemán, capturado en Normandía, informó que cuando vio la línea de producción de bombarderos B-24 en Fort Worth, entendió que la guerra estaba perdida. Era una ciudad dentro de un cobertizo, escribió. Produjeron más en una semana de lo que podríamos en un mes, y lo demostraron. La planta de Consolidated Aircraft producía un B-24 Liberator cada 63 minutos. En el pico de producción, más de 18,000 trabajadores, muchos de ellos mujeres, trabajaban las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Y todo esto era visible para cualquiera que quisiera verlo. Esta lógica de poder expuesto creó una especie de derrota silenciosa, porque no había forma de contraatacar. El enemigo vio, contó, tomó notas, pero no pudo detenerlo, y esta impotencia corroyó lentamente la estructura mental de los prisioneros. No solo fueron derrotados, se convirtieron en testigos de lo que sus generales dijeron que era imposible, y eso lo cambió todo. Pero para algunos, esta transformación fue insoportable, y pronto los campos se convertirían en el escenario de un nuevo conflicto, ya no entre naciones, sino entre prisioneros, entre los que estaban dispuestos a aprender y aquellos que estaban dispuestos a castigar este aprendizaje. Habían sido entrenados para resistir interrogatorios, soportar privaciones y permanecer fieles a la ideología incluso frente a la derrota. Pero no había doctrina preparada para lo que ahora enfrentaban, la fuerza desarmada de la vida ordinaria. En medio de los campos de prisioneros de Estados Unidos, la desmilitarización de la mente nazi no tuvo lugar en sesiones de reeducación forzada, sino en momentos banales y, por esta misma razón, profundamente letales para una creencia basada en la superioridad y el miedo. Un caso sin resolver en el informe de la Oficina de Información de Guerra relata un episodio aparentemente insignificante. Un prisionero alemán, un exconductor de vehículos blindados, vio a un basurero local tirar las sobras del comedor. Al ver una manzana fresca tirada sobre periódicos sucios, vaciló, tal vez por instinto de supervivencia, tal vez por recuerdo de los inviernos de racionamiento. El trabajador estadounidense se dio cuenta, no dijo nada. Fue a la cocina y regresó con 3 manzanas nuevas. Se los entregó al alemán con un gesto que no necesitaba agradecer. Ese pequeño acto, sin orden, sin vigilancia, sin propaganda, desmanteló más que panfletos,
porque era algo que los prisioneros nunca habrían hecho por un enemigo si los roles se hubieran invertido. Y este era el veneno más efectivo: bondad imprevista. En otra ocasión, registrada por capellanes militares, un pastor de una pequeña iglesia bautista cerca del campamento de Huntsville escribió a las autoridades ofreciendo su templo para un servicio especial de Navidad, dirigido exclusivamente a los prisioneros. Se concedió la autorización. El sermón, pronunciado en un inglés sencillo, con la traducción de un soldado, hablaba sobre el perdón y el propósito. Asistieron más de 200 prisioneros. Algunos lloraron en silencio. Otros se pusieron de pie al final y estrecharon la mano del pastor. Ninguno de ellos había escuchado palabras religiosas que no estuvieran acompañadas de órdenes o reglas morales del Estado. En ese banco de madera entendieron algo que ninguna doctrina totalitaria se atreve a enseñar: que la fe no necesita control para ser poderosa. Otro episodio, relatado por un maestro local que se ofreció como voluntario para alfabetizar, involucró a un niño estadounidense de 15 años y un prisionero alemán de 28 años, un exartillero en la campaña del norte de África. El niño, apasionado por el jazz, solía llevar su radio portátil a las reuniones. Un día comenzó a explicar los sonidos, los instrumentos, las improvisaciones. El alemán escuchó con incredulidad. Esa canción, prohibida como degenerada por el régimen nazi, ahora resonaba sin censura, viniendo de las manos de un adolescente que ni siquiera tenía la edad suficiente para votar. Lo que más impresionó al prisionero no fue el estilo musical, sino el hecho de que este joven podía dar su opinión, criticar, expresar, sin ser castigado. Fue, como él mismo escribiría más tarde en una carta, la primera vez que escuché la libertad sonando como ritmo. Estos momentos no fueron aislados. Se multiplicaron por todo el territorio. Trabajadores compartiendo herramientas, niños preguntando por la nieve en Alemania, carteros entregando cartas con sonrisas neutrales. La máquina estadounidense estaba hecha de acero, pero también de humanidad. Y fue esta parte la que más debilitó el orgullo capturado, porque no hubo respuesta doctrinal a un gesto espontáneo. No había un protocolo nazi para la bondad desarmada. Y lentamente, la certeza de que estaban en el lado correcto comenzó a ser erosionada por algo más poderoso que cualquier bomba: la duda. Algunos prisioneros se resistieron, rieron con desdén, se aislaron en pequeños núcleos, pero otros, cada vez más, comenzaron a hacer preguntas, leer más, debatir, tratar de entender. Y fue esto lo que creó la línea de ruptura más grave dentro de los propios campos: la división entre los que estaban dispuestos a reconstruir y los que insistían en permanecer enterrados en la lógica de la guerra. Un campamento sin armas se convirtió en el escenario de un nuevo conflicto. Pero esta vez no se trata de territorio, sino de identidad, porque mientras Alemania todavía luchaba por la destrucción, sus hombres capturados descubrieron el poder devastador de la construcción. Y lo que vendría después sería la reacción violenta de aquellos que no podían soportar ver cambiar al enemigo, de adentro hacia afuera. La guerra terminó oficialmente en mayo de 1945, pero para muchos prisioneros alemanes, la rendición no ocurrió en los campos de batalla de Europa, sino en los campos de prisioneros de Estados Unidos, lentamente, día tras día, a través de gestos banales y rutinas inesperadas. Cuando los barcos comenzaron a repatriar a los soldados de la Wehrmacht, un fenómeno inquietante llamó la atención de las autoridades militares. Hubo resistencia, no de escape, sino de permanencia. Los hombres que habían luchado ferozmente por el Tercer Reich ahora pedían no regresar. En cartas, formularios y conversaciones discretas con los guardias, cientos de prisioneros expresaron su deseo de permanecer en los Estados Unidos, no por miedo a la Alemania destruida, sino porque habían conocido una forma de vida que desafiaba todo lo que les habían enseñado.
El caso más emblemático fue el de Karl Wenzel, un ex suboficial capturado en Normandía. A la edad de 29 años, después de 3 años de cautiverio en Arkansas, se casó con una estadounidense de origen alemán, adoptó un nombre anglicizado y comenzó a trabajar en un taller de carpintería local. Su historia solo salió a la luz años después, cuando un viejo colega de guerra lo reconoció en un mercado. Pero Wenzel no fue un caso aislado. Se estima que más de 2.000 presos intentaron permanecer en el país ilegalmente. Algunos fueron descubiertos, otros se rindieron espontáneamente y terminaron regularizados con el tiempo. La base legal para esto era tenue, pero el impacto simbólico fue inmenso. Los hombres que habían jurado lealtad al Führer ahora pedían la ciudadanía en la tierra que se suponía que odiaban. Y lo que los motivó fue una comprensión silenciosa. Habían sido tratados con más respeto por sus enemigos que por el régimen que defendían. El cambio no fue inmediato. Ha pasado por cenas navideñas, organizadas por iglesias locales, libros prestados de bibliotecas comunitarias, pequeñas conversaciones en talleres y plantaciones. Fue moldeado en la rutina de aquellos que descubrieron que el soldado estadounidense podía ser firme sin ser cruel, que los negros podían ser enfermeras, que las mujeres podían ser ingenieras. La ideología que los formó exigía obediencia. El sistema que los acogía solo requería coexistencia. Y eso era para muchos demasiada libertad para ignorarlo. Los documentos del Departamento de Guerra muestran entrevistas con exprisioneros que declararon textualmente que ya no querían regresar a la prisión mental de la Alemania nazi. Uno de ellos dijo: «Fui derrotado por la radio de un agricultor que tocaba música mientras recogía algodón. Nadie estaba a cargo, nadie gritaba, y sin embargo, todo funcionó. La doctrina que los formó enseñó que sin control hay caos». Pero lo que vieron fue lo contrario, un país sin censura, sin secretos, sin castas, funcionando con una fluidez casi orgánica. Lo que los destruyó no fue el acero estadounidense, sino el medio ambiente. En 1946, un informe secreto del gobierno de los Estados Unidos, presentado bajo el código OB-G-267, concluyó que el impacto psicológico de la hospitalidad estadounidense en los prisioneros era más transformador que cualquier programa explícito de reeducación. Y esta transformación tenía rostros, tenía nombres, tuvo hijos. Muchos de los hombres que permanecieron en suelo estadounidense después de la guerra formaron familias, trabajaban, pagaban impuestos, participaban en las comunidades. Algunos se convirtieron en maestros, otros propietarios de pequeñas empresas. Ninguno de ellos volvió a su ideología anterior, porque ya no había manera, porque una vez rota, la maquinaria de la sumisión ideológica no se reconstruye fácilmente. Y lo más simbólico de todo fue esto: la guerra que comenzó con tanques Panzer y discursos de odio terminó, para estos hombres, con un plato de comida caliente, un abrazo de niño y una invitación a un servicio dominical. La doctrina que pretendía ser invencible no cayó por la fuerza. Cayó en comparación, pero no todos aceptaron esto. Y lo que sigue es la parte más oscura de esta historia: la guerra dentro de los propios campos, cuando los prisioneros convertidos en hombres libres comenzaron a ser perseguidos por sus propios camaradas. Porque hay quienes prefieren el encarcelamiento ideológico a la libertad de pensamiento. Y estos, incluso derrotados, seguirían tratando de imponer el silencio. Cuando se abrieron las puertas de los campos de prisioneros, la guerra ya había terminado hace meses. Pero para Estados Unidos, lo que estaba terminando no era solo un ciclo de detención, era un experimento social, moral y político sin precedentes. Y para Alemania, lo que regresó en sus barcos no fue solo mano de obra cansada y soldados derrotados, eran semillas,
plantado silenciosamente en tierras extranjeras, cultivado en comedores populares, bibliotecas, obras de construcción y cultos religiosos. Eran ideas, y las ideas, como sabemos, viajan mejor que los tanques. Al regresar a la devastada Alemania, muchos de estos hombres regresaron diferentes. No todos, pero lo suficiente como para causar grietas significativas en las estructuras ideológicas restantes. Alrededor de 25.000 expresos participaron directamente en proyectos de reconstrucción municipal entre 1946 y 1955. Más de 8.000 se convirtieron en maestros, líderes de opinión, líderes comunitarios. Otros ocuparon cargos políticos en las entonces nacientes estructuras democráticas de la República Federal de Alemania. Lo que impresionaba era el tipo de conocimiento que llevaban: técnicas agrícolas americanas, métodos de gestión participativa, modelos de organización de fábricas y, sobre todo, la certeza empírica de que una sociedad puede ser eficiente aunque permita la disidencia. En las aldeas de Baviera, los exprisioneros comenzaron a organizar cooperativas inspiradas en los sistemas de trabajo rural que habían visto en Texas y Arkansas. En Bremen, un exoficial de la Luftwaffe, convertido en ingeniero, ayudó a reorganizar el sistema de transporte urbano utilizando principios logísticos observados durante el viaje en tren a través del campo estadounidense. El impacto de esto fue tan profundo que el Departamento de Estado de Estados Unidos comenzó a documentar informalmente el efecto del cautiverio estadounidense en la formación de la nueva Alemania. Y curiosamente, este efecto fue más cultural que militar. Las escuelas comenzaron a valorar el debate. Las bibliotecas reabrieron con catálogos ampliados. E incluso la prensa local, una vez controlada, comenzó a reproducir algo que los exprisioneros aprendieron en los campos: que la crítica no destruye a una nación, la fortalece. No fue un plan deliberado de adoctrinamiento, sino una contaminación espontánea, un contagio positivo. El legado no solo fue tecnológico, sino filosófico. En los archivos del Bundesarchiv hay informes de reuniones en las que los expresos recomendaron la adopción de mecanismos participativos en las escuelas y asambleas locales. En uno de esos registros, fechado en 1949, un concejal de la ciudad de Renania dice: «Aprendí en los Estados Unidos que la fuerza de un líder se mide por la cantidad de preguntas que acepta, no por cuántas silencia». Era una nueva métrica de poder, incompatible con el autoritarismo que los moldeó. Y esto se reflejó directamente en la economía. Parte del llamado milagro económico alemán, el Wirtschaftswunder, se sustentó en las prácticas observadas y aprendidas por hombres que habían sido prisioneros de guerra. La capacidad de seguir señales, distribuir responsabilidades, confiar en expertos civiles, todo esto chocó con la vieja cultura del mando ciego y la obediencia vertical. Lo que regresó de los campos estadounidenses fue, por lo tanto, más que fuerza de trabajo, fue capital simbólico, cultural e institucional. La ironía histórica no podría ser más brutal. Alemania, que envió soldados para dominar el mundo por la fuerza, finalmente fue reconstruida con los métodos de la nación que intentaron destruir. Y lo más devastador, para aquellos que todavía creían en el viejo orden, era que esta influencia había llegado sin imposición. Estados Unidos no enseñó, solo lo dejó ver. Y ver, para aquellos que nunca habían tenido este derecho, era suficiente, porque un régimen puede controlar el discurso, pero nunca puede detener el pensamiento después de que se despierta. El siguiente capítulo revelaría, sin embargo, que no todos aceptaron este cambio con los brazos abiertos. Mientras algunos exprisioneros plantaban nuevas ideas, otros, fieles al pasado, comenzaron una guerra interna contra aquellos que habían cambiado.
Y esta última batalla, alejada de los focos, sería quizás la más íntima y el más peligroso. La guerra, para muchos de estos hombres, terminó mucho antes de que se firmaran los acuerdos, mucho antes del colapso de Berlín, mucho antes de que cesara el sonido de los cañones. Terminó en el silencio disciplinado de una cantina estadounidense, en la conversación sin pretensiones de un guardia negro con un oficial de la Wehrmacht, en el estante de una biblioteca rural, donde descansaba un libro prohibido. Camp Hern y los más de 500 campos similares no eran solo centros de detención. Eran laboratorios ideológicos, zonas neutrales donde la fuerza bruta daba paso a la fuerza moral. El colapso del Tercer Reich no fue solo militar o económico, fue, sobre todo, simbólico. Porque cuando el enemigo ve que lo que su propaganda dijo que no existía, y este algo le da la bienvenida, le da de comer y le da voz, la doctrina se derrumba. No había teatro, no había puesta en escena. Lo que los prisioneros presenciaron fue el funcionamiento real de una nación que incluso en guerra no necesitaba esconder a su propio pueblo. La lección que surge de esta historia no está en los tanques, sino en las pistas. La logística gana donde la ideología duda. La abundancia puede duplicar la disciplina, y sobre todo, una sociedad que confía en su libertad produce más que armas, produce admiración, porque al final el volumen triunfa sobre las tácticas, y la transparencia es el arma más peligrosa contra los regímenes basados en el miedo. Cuando el general Alfred Jodl, jefe del alto mando alemán, fue interrogado después de la rendición, resumió la derrota con una frase que selló toda la ironía de esta historia. Fuimos derrotados por un país que podía producir camiones más rápido de lo que nosotros podíamos destruirlos. Si valoras esta búsqueda de hechos que revelan los engranajes invisibles de la historia, apoya nuestro trabajo. Dale me gusta al video. Suscríbete al canal y activa la campana para no perderte el próximo hecho histórico devastador. Y comenta a continuación, ¿cuál fue el hecho más impactante de este viaje? ¿La producción de bombarderos? ¿Los libros prohibidos? ¿O el día en que el enemigo pidió quedarse? Porque aún hay más, la historia continúa. ¿Qué sucedió cuando el primer prisionero alemán regresó a su ciudad y trató de explicar lo que vio? ¿Cuál fue el impacto de esta experiencia al comienzo de la Guerra Fría? ¿Y cómo se convirtió el silencio estadounidense en la mayor propaganda del siglo XX? No te vayas todavía. Escucha la próxima historia real que aparecerá en la pantalla. Recuerde siempre, la logística determina la estrategia. Mira el siguiente video aquí en el canal con otra historia increíble.